El eco del cristal al estrellarse contra el suelo de mármol resonó por toda la torre corporativa como un presagio. Gabriel Rivas, de 32 años, había estado ajustando obsesivamente el puño de su camisa Armani cuando el dolor le atravesó el pecho como una daga ardiente. «¡Señor Rivas!», gritó Marcus desde el otro extremo de la oficina, pero su voz sonaba lejana, distorsionada por el zumbido que llenaba los oídos de Gael. El suelo se acercó demasiado rápido. Su cuerpo se desplomó sobre el mármol frío, y por un momento que pareció eterno, el silencio envolvió el piso 42 del edificio más alto de Madrid. Fue entonces cuando la escuchó, pasos suaves pero decididos acercándose por el pasillo. No los pasos apresurados de Marcus o de algún ejecutivo alarmado, sino algo diferente, más pausado, más seguro. Nora Elena Vázquez apareció en el marco de la puerta, su uniforme azul de limpieza contrastando con la elegancia del despacho. A los 29 años, había aprendido a caminar en silencio por los corredores nocturnos, pero ahora cada paso resonaba con una determinación que ella misma no esperaba sentir. «Llama a emergencias», murmuró sin apartar la vista del hombre inconsciente en el suelo. Sus manos, que habían temblado durante 2 años cada vez que veía sangre, se movieron con una precisión que la sorprendió. Se arrodilló junto a Gael, y el aroma sutil de su perfume Chanel Chance Eau Tendre se mezcló con el olor a desinfectante que siempre la acompañaba. «¿Señora?» Marcus la miró confundido. «Los paramédicos vienen en camino, pero...» «Su pulso está débil», interrumpió Nora, colocando 2 dedos sobre la muñeca de Gael con una seguridad que no había sentido en años. «Posible infarto. Necesito que me traigas el desfibrilador del piso 20. Pero usted es...» «Ahora». Su voz cortó el aire como una orden médica, y Marcus corrió sin hacer más preguntas. Gael abrió los ojos lentamente, y por primera vez en 2 años, Nora se encontró mirando directamente a los ojos azul grisáceos del hombre que había investigado obsesivamente la muerte de su hermano Miguel. El hombre que, sin saberlo ella, conocía cada detalle de la noche más horrible de su vida. «Nora», susurró él, y su voz era apenas un hilo de aire. «Doctor Nora Elena Vázquez». El mundo se detuvo. Sus manos se congelaron sobre el pecho de él, y por un momento que se extendió como una eternidad, 2 almas rotas se reconocieron en el silencio de aquella oficina. «Soy cardióloga», confesó finalmente, y las palabras salieron de sus labios como una oración largamente contenida. Los ojos de Gael se cerraron, pero en sus labios se dibujó algo que podría haber sido una sonrisa de alivio. Como si hubiera estado esperando toda su vida escuchar exactamente esas palabras, de exactamente esa mujer, en exactamente ese momento. La ambulancia atravesaba Madrid como una flecha luminosa mientras Nora mantenía sus dedos sobre la muñeca de Gael, monitoreando cada latido irregular de su corazón. El paramédico la había mirado con desconfianza cuando ella se subió sin invitación, pero la autoridad natural con la que había manejado la situación lo convenció de que sabía lo que hacía. «Su ritmo cardíaco se está estabilizando», murmuró Nora, más para sí misma que para el técnico. «Pero necesita un cateterismo inmediato». Gael abrió los ojos, enfocándose en el rostro de ella bajo la luz artificial de la ambulancia. Su piel morena clara parecía dorada bajo aquella iluminación, y los mechones castanos que se habían escapado de su coleta enmarcaban unos ojos color miel que él había observado durante meses sin que ella lo supiera. «¿Por qué?», preguntó él con voz ronca. «¿Por qué qué?». Nora ajustó la máscara de oxígeno sobre su rostro. «¿Por qué me está salvando?». Sus ojos no se apartaron de los de ella. «Usted sabe quién soy. Sabe que soy el hermano de Miguel Rivas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nora sintió que el aire se espesaba, como si la ambulancia se hubiera convertido en una cámara de confesiones móvil. Sus manos, que habían estado firmes durante toda la emergencia, comenzaron a temblar ligeramente. «No sé de qué habla», mintió, pero su voz la traicionó. «Llevo 1 año observándola, doctor Vázquez. 1 año preguntándome si la mujer que intentó salvar a mi hermano podría salvarme a mí también». Las palabras golpearon a Nora como ondas sísmicas. Se incorporó bruscamente, alejándose de él como si hubiera tocado fuego. «¿Usted sabía quién era yo todo este tiempo?». «La contraté específicamente», admitió Gael, cerrando los ojos por el esfuerzo. Necesitaba entender qué pasó esa noche. Necesitaba conocerla. El paramédico los miraba confundido, pero Nora apenas registraba su presencia. Su mente giraba vertiginosamente entre la rabia, la traición y algo más profundo que no quería nombrar.
Me convirtió en su experimento. Su voz era un susurro venenoso. ¿Su proyecto de investigación personal? No, no era así. Gael luchaba por hablar. Al principio tal vez, pero después... ¿Después qué? Después me enamoré de la mujer que limpié mi oficina con la misma precisión con la que debe haber operado corazones. De la mujer que habla en español cuando está nerviosa. De la madre que trabaja de noche para darle una vida mejor a su hija. La ambulancia se detuvo frente al Hospital La Paz, pero ninguno de los dos se movió. Entre ellos se había abierto un abismo de verdades a medias y emociones no confesadas. Sofía, murmuró Nora, y el nombre de su hija salió como una súplica. Si usted sabía quién era yo, entonces sabe. Sé que perdió a su esposo en el mismo hospital donde murió Miguel. Sé que huyó de la medicina porque se culpa por algo que no fue su culpa. Y sé que es la mujer más valiente que he conocido jamás. Las puertas de la ambulancia se abrieron, interrumpiendo el momento más intenso que habían compartido. Pero mientras los médicos se llevaban a Gael hacia urgencias, sus ojos permanecieron fijos en los de Nora, como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Carmen Rosa Martínez encontró a Nora sentada en el suelo del baño del hospital, todavía vestida con su uniforme de limpieza manchado de sudor y lágrimas. A los 48 años, Carmen había visto suficiente dolor para reconocerlo en todas sus formas, y el de Nora era el tipo que corroe desde adentro. «Mija», murmuró Carmen sentándose en el suelo junto a ella sin importarle su falda. «Cuéntame qué pasó». Él sabía, Carmen. Todo este tiempo él sabía quién era yo. Carmen suspiró profundamente, y Nora detectó algo en ese suspiro que la hizo levantar la cabeza bruscamente. «Tú también lo sabías, ¿verdad?» Los ojos de Carmen, normalmente tan cálidos, se llenaron de una tristeza antigua. Se quitó los anteojos que siempre llevaba colgando del cuello y los limpió lentamente, como si necesitara tiempo para encontrar las palabras correctas. «Hace 6 meses que lo sé», admitió finalmente. «Vi su nombre completo en la nómina de limpieza del edificio Rivas. Gabriel Alejandro Rivas, el hermano de Miguel. ¿Y no me dijiste nada?» La voz de Nora se quebró. «¿Cómo pudiste?» «Porque vi cómo lo mirabas cuando pensabas que nadie te veía». Carmen tomó las manos temblorosas de Nora entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo duro. «Vi cómo te quedabas 5 minutos más limpiando su oficina. Como siempre sabías exactamente cómo le gustaba el café. Cómo suspirabas cuando él se quedaba trabajando muy tarde. Eso no significa... Significa que por primera vez en 2 años te vi sonreír de verdad. No esa sonrisa que te pones para Sofía, sino una sonrisa real. Y no iba a ser yo quien destruyera eso». Nora se cubrió el rostro con las manos. El aroma del desinfectante hospitalario la transportó inmediatamente a aquella noche horrible cuando perdió a David, cuando toda su vida se desmoronó en esta misma institución. «Pero él me mintió, Carmen. Me usó». «¿Te usó?» Carmen alzó una ceja. «Mija, ese hombre lleva meses llegando 2 horas antes, solo para cruzarse contigo en el elevador. Canceló 3 viajes de negocios porque sabía que trabajarías esos fines de semana. ¿Tú crees que eso es usar a alguien? No entiendes. Yo maté a su hermano». «No». La voz de Carmen resonó en el baño vacío. «La vida mató a su hermano. El destino mató a su hermano. Una complicación médica mató a su hermano. Pero tú, Nora Elena Vázquez, tú intentaste salvarlo». Carmen se incorporó y extendió su mano para ayudar a Nora a levantarse. «Sofía está con Eduardo en la cafetería. Ese hombre cocina mejor que cualquier chef fancy de Madrid, te lo aseguro. Pero tu hija está preguntando por qué mamá no ha venido a casa». Nora se puso de pie lentamente, mirándose en el espejo del baño. Sus ojos miel estaban hinchados, su cabello desordenado, pero por primera vez en años se veía como lo que realmente era, una doctora. «¿Qué le digo a Sofía?» «Le dices la verdad, que a veces cuando menos lo esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, y que su mamá es lo suficientemente valiente para tomarla». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltear. «Por cierto, mija, el doctor Herrera preguntó por ti. Dice que si estás dispuesta a volver, hay un puesto esperándote en cardiología. Parece que cierto empresario muy influyente hizo algunas llamadas». La puerta se cerró suavemente, dejando a Nora sola con el eco de una posibilidad que había creído perdida para siempre. Victoria Elena Montenegro atravesó las puertas del Hospital La Paz como una tormenta elegante. Sus tacones Louboutin resonaban contra el suelo con la precisión de un metrónomo, y su perfume Dior J'adore creaba una estela que todos reconocían inmediatamente. A los 31 años, era la neurocirujana más joven en dirigir un departamento en toda España,
Y lo sabía. Nora la vio venir desde el puesto de enfermeras y sintió cómo se le contraía el estómago. Había escuchado suficientes conversaciones durante sus noches de limpieza para saber exactamente quién era esa mujer de cabello platinado perfecto y ojos verdes como hielo. «Así que tú eres la famosa Dr. Vázquez», dijo Victoria, deteniéndose frente a Nora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. O debería decir, la ex Dr. Vázquez convertida en personal de limpieza. «Soy Nora», respondió simplemente sin dejarse intimidar por el tono condescendiente. «Por supuesto que eres Nora. ¿La mujer que mi Gabriel contrató para limpiar? ¿O había otra razón?» El posesivo mi Gabriel flotó entre ellas como un guante arrojado. Nora sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no había experimentado en años. Celos. «Su relación con el señor Rivas terminó hace un año», dijo Nora manteniendo la voz firme. «Según entiendo». Victoria se echó a reír. Un sonido cristalino que había perfeccionado en años de reuniones corporativas y galas benéficas. «Oh, querida, los hombres como Gabriel no terminan relaciones. Simplemente hacen pausas dramáticas, especialmente cuando están procesando traumas familiares no resueltos». Se acercó más, y Nora pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que el maquillaje perfecto casi ocultaba. Victoria era hermosa, exitosa, y claramente acostumbrada a conseguir lo que quería. ¿Sabes? Cuando me enteré de tu pequeña historia romántica, investigué un poco. Es fascinante cómo el destino funciona, ¿no te parece? La mujer que perdió al hermano de Gabriel, ahora jugando a ser su salvadora. No estoy jugando a nada. Por supuesto que sí. ¿Realmente crees que un hombre como Gabriel va a construir una vida con alguien que le recuerda constantemente la peor noche de su existencia? Las palabras golpearon a Nora en lugares que ni siquiera sabía que eran vulnerables. Victoria pareció notar el impacto porque su sonrisa se volvió más cruel. Gabriel necesita estabilidad, necesita a alguien que entienda su mundo, necesita a alguien de su mismo nivel social y profesional. No necesita un proyecto de caridad con bagaje emocional. Señora Montenegro, interrumpió Marcus apareciendo repentinamente a espaldas de Victoria. Mr. Rivas está despierto y pregunta por usted, Dr. Vázquez. Victoria se volvió hacia Marcus con expresión sorprendida. En todos los años que habían trabajado juntos, nunca había escuchado ese tono gélido en la voz del asistente de Gabriel. Marcus, qué sorpresa verte aquí. Supongo que Gabriel querrá verme a mí también. En realidad fue muy específico. Solo quiere ver a la Dr. Vázquez. El aire se espesó con tensión no dicha. Victoria miró a Marcus como si lo viera por primera vez realmente, notando algo diferente en su postura, en la forma en que protegía visiblemente a Nora. Entiendo, dijo finalmente Victoria, recomponiendo su máscara de perfección. Dale a Gabriel que estaré en el hospital todo el día. Tengo algunos pacientes que atender aquí. Después de todo, soy su médico también, en cierto modo. Se alejó con la misma elegancia con la que había llegado, pero Nora notó que sus hombros estaban más tensos. ¿Está bien?, preguntó Marcus suavemente. Nora asintió, aunque no se sentía bien para nada. Las palabras de Victoria habían plantado semillas de duda que sabía que crecerían en silencio. Marcus, ¿Gabriel realmente preguntó por mí? Marcus la miró directamente a los ojos, y por primera vez Nora vio algo más que la lealtad profesional. Vio comprensión, como si él también conociera algo sobre segundas oportunidades. Dr. Vázquez, en todos los años que he trabajado para Gabriel, nunca lo había visto tan en paz como cuando despertó y susurró su nombre. La habitación del hospital estaba sumida en una penumbra dorada cuando Nora entró. Gael la esperaba incorporado en la cama, y por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable. Sin sus trajes perfectos y su postura de poder, se veía más joven, más humano. «Pensé que no vendrías», dijo él, y su voz tenía una fragilidad que ella nunca había escuchado. «Vine a decirte algo». Nora se quedó de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia. Victoria tiene razón. Esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, es una ilusión. Gael cerró los ojos como si las palabras le hubieran dolido físicamente. «¿Victoria vino a verte?» Me hizo ver la realidad. Yo soy un recordatorio viviente de la peor noche de tu vida. No puedo ser tu salvación, Gabriel. No cuando fui yo quien... «Para», la interrumpió Marcus, apareciendo en la puerta. «Dr. Vázquez, hay algo que ambos necesitan saber antes de que digan algo de lo que se puedan arrepentir». Gael abrió los ojos, confundido. «Marcus, esto no es el momento». «Es exactamente el momento». Marcus entró en la habitación y cerró la puerta tras él.
porque ambos están construyendo su dolor sobre información incompleta. Marcus se acercó a la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros temblaron ligeramente antes de hablar. Miguel Rivas era mi hermano gemelo. El silencio que siguió fue absoluto. Nora sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras Gael se incorporó bruscamente a pesar de los cables que lo conectaban a las máquinas. ¿Qué? La voz de Gael era apenas un susurro. Nos separaron al nacer. Adopción diferente. Él nunca supo de mi existencia, pero yo siempre supe de la suya. Cuando cumplimos 18, contraté a un investigador privado. Lo encontré, pero nunca me atreví a acercarme. Marcus se volvió hacia ellos, y Nora pudo ver las lágrimas que había estado conteniendo. Conseguí trabajo contigo hace 5 años, Gabriel, porque quería conocer al hermano que Miguel amaba tanto. Quería estar cerca de mi familia, aunque fuera indirectamente. Marcus. Gael parecía estar procesando información que cambiaba toda su historia personal. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque la noche que Miguel murió, yo estaba ahí, en el hospital, esperando en la sala de espera como un cobarde, debatiendo si finalmente presentarme ante él después de años de observarlo desde lejos. Nora se cubrió la boca con las manos. Comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta confesión. Vi todo lo que pasó esa noche, doctor Vázquez. Vi cómo usted luchó durante horas para salvarlo. Vi cómo su esposo David la consoló cuando usted se derrumbó después de perder a Miguel. Y vi cómo los dos se culparon mutuamente por una complicación que ningún médico en el mundo podría haber previsto. Pero yo debería haber... Miguel tenía una condición cardíaca congénita que nosotros heredamos. Una anomalía que no aparece en los estudios de rutina. David, su esposo, lo descubrió durante la autopsia. Por eso tuvo el accidente al día siguiente. Estaba tan devastado por no habérselo dicho antes, que perdió el control del auto cuando venía a verla. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nora mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. David sabía que Miguel iba a morir sin importar lo que yo hiciera, y se culpó por no decírselo a tiempo, igual que usted se culpó por no poder salvarlo, igual que Gabriel se culpó por no estar ahí esa noche. Marcus se acercó a ambos, y por primera vez en 5 años, Gael vio a su asistente no como un empleado, sino como el hermano que había perdido sin saberlo. La verdad es que todos ustedes han estado cargando una culpa que no les pertenece. Miguel murió porque su corazón tenía una falla que ninguno de nosotros conocía. Pero ustedes dos se encontraron porque había algo más fuerte que la tragedia trabajando en sus vidas. Gael extendió su mano hacia Marcus, y cuando se tocaron, fue como si 2 piezas perdidas del mismo alma finalmente se reunieran. Hermano, susurró Gael, y la palabra contenía años de dolor y búsqueda inconsciente. Nora los observaba a través de sus lágrimas, sintiendo que algo pesado y oscuro que había cargado durante 2 años, finalmente comenzaba a disolverse en su pecho. El grito de Carmen resonó por todo el pasillo del hospital, como el sonido más terrible que Nora había escuchado en su vida. Corrió hacia la cafetería, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que también colapsaría. Sofía estaba en el suelo, sus pequeñas manos presionadas contra el pecho, sus labios adquiriendo un tono azulado que Nora conocía demasiado bien. Eduardo se había arrodillado junto a la niña, su rostro pálido de terror. ¡Sofía! Nora se dejó caer junto a su hija, y automáticamente, sus manos médicas comenzaron a evaluar signos vitales. Mi amor, mírame a los ojos. Mamá, me duele. Aquí. Sofía señaló su pecho con una mano temblorosa, como si mi corazón estuviera muy cansado. Las palabras de Marcus resonaron en la mente de Nora como una sentencia. Miguel tenía una condición cardíaca congénita que nosotros heredamos, pero Sofía no tenía conexión genética con los Rivas. Esto era diferente. Esto era su peor pesadilla materializándose. Carmen, llama al doctor Herrera. Dile que necesito un electro y un eco cardíaco inmediatamente, ordenó Nora, levantando a Sofía en brazos. ¿Qué está pasando? Gael apareció en la entrada de la cafetería, todavía en bata de hospital pero habiendo desconectado todos los monitores para llegar hasta ellas. Gabriel, no deberías estar aquí, dijo Carmen, pero él ya se había acercado a Nora. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente, y en esas 3 palabras, Nora escuchó una promesa de que movería cielo y tierra por su hija. 20 minutos después, en la sala de cardiología pediátrica, Nora miraba los resultados con manos temblorosas. El doctor Herrera, su antiguo mentor,
Señalaba anomalías en el electrocardiograma que le helaban la sangre. Es una miocardiopatía dilatada, Nora, probablemente congénita, pero que se manifestó ahora por estrés emocional. Necesita cirugía, y la necesita pronto. Sofía, conectada a monitores pero consciente, miró a su madre con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que una niña de 8 años debería entender. «Mamá, ¿voy a morir como papá David?». La pregunta atravesó a Nora como una flecha. Se acercó a la cama y tomó las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «No, mi amor, no vas a morir. Mamá va a operarte. Y vas a estar bien. ¿Tú me vas a operar?». Los ojos de Sofía se iluminaron con una mezcla de orgullo y miedo. «¿Vas a ser médico otra vez?». «Sí, mi vida. Voy a ser médico otra vez». Desde la puerta, Gael observaba la escena con el corazón roto. Victoria había entrado sigilosamente detrás de él, y su presencia cambió la temperatura de la habitación. «Nora», dijo Victoria con voz profesional, «sé que no soy cardióloga pediátrica, pero tengo experiencia en cirugías complejas. Si necesitas ayuda». Era la primera vez que Victoria la llamaba por su nombre, y había algo diferente en su voz, algo más humano. «¿Por qué?», preguntó Nora, sin apartar los ojos de Sofía. «¿Por qué me ayudarías?». Victoria se acercó lentamente a la cama, y cuando habló, su voz había perdido toda la arrogancia anterior. «Porque hace 3 años, yo también perdí a alguien en una mesa de operaciones, mi hermana menor, y porque vi cómo Gabriel te mira, y me di cuenta de que nunca me miró así a mí». Sofía, con la intuición que solo tienen los niños, extendió su pequeña mano hacia Victoria. «¿Tú también tienes el corazón roto?», preguntó inocentemente. Victoria tomó la mano de la niña, y por primera vez desde que Nora la conocía, vio lágrimas reales en esos ojos verdes. «Sí, pequeña. Yo también tengo el corazón roto, pero creo que tu mamá puede enseñarnos a todos cómo sanarlo». Gael se acercó al otro lado de la cama, y por un momento, los 4 adultos rodearon a Sofía como un círculo protector. La niña los miró a todos con una sonrisa débil pero genuina. «¿Saben qué? Creo que ya no tengo miedo, porque ahora tengo muchas personas que me quieren». Y en ese momento, Nora supo que no importaba cuán aterradora fuera la cirugía que se avecinaba. Tenía algo que había perdido 2 años atrás. Tenía un equipo, tenía apoyo, y tenía una razón para volver a ser la médico que siempre fue destinada a ser. Las luces del quirófano brillaban con una intensidad que Nora no había visto en 2 años. Se lavó las manos con la meticulosidad ritual que había perfeccionado durante su residencia, cada movimiento una oración silenciosa. Victoria estaba a su lado, preparándose también, y el silencio entre ellas había evolucionado de hostil a colaborativo. «¿Nervios?», preguntó Victoria mientras se colocaba los guantes estériles. «Terror absoluto», admitió Nora sin vergüenza. «Es mi hija, Victoria. Si algo sale mal, no va a salir mal», la interrumpió Victoria con una firmeza que sorprendió a ambas. «Eres la mejor cardióloga que conozco, Nora. Incluso después de 2 años alejada, tus manos se movían ayer como si nunca hubieras parado». A través del cristal del quirófano, podían ver a Gael en la sala de observación. Había insistido en estar presente, y Marcus estaba a su lado como un ancla silenciosa. Carmen se había negado a irse a casa, y Eduardo le llevaba café cada hora para mantenerla despierta. Sofía ya estaba anestesiada, y verla tan pequeña e inmóvil en esa mesa gigante hizo que Nora se tambaleara por un momento. «Respira», murmuró Victoria. «Ella confía en ti. Todos confiamos en ti». «¿Cómo lo haces?», preguntó Nora mientras se acercaban a la mesa. «¿Cómo operas cuando es alguien que amas?». Victoria hizo una pausa, y cuando habló, su voz tenía una vulnerabilidad que Nora nunca había escuchado. «Mi hermana me preguntó lo mismo antes de entrar al quirófano. Le dije que el amor no me haría temblar, sino que me haría más fuerte. Tenía razón, hasta que no la tuve. ¿Qué pasó? Una complicación que no vio venir nadie. Un coágulo que se formó durante la cirugía. Técnicamente perfecta, pero a veces la perfección técnica no es suficiente». Nora miró el pequeño rostro de Sofía, tan pacífico bajo la anestesia, y sintió una claridad súbita atravesarla como luz. «La diferencia es que tú operaste sola. Yo no estoy sola». «No, no lo estás». Durante las siguientes 4 horas, Nora y Victoria trabajaron como si hubieran sido equipo durante años. Las manos de Nora se movían con una precisión que ella había olvidado que poseyera, mientras Victoria anticipaba cada necesidad, cada movimiento. En la hora más crítica, cuando el corazón de Sofía se detuvo por 30 segundos eternos,
Nora sintió que el mundo se desvanecía, pero la voz de Victoria la ancló. Está bien. Respira. Masaje cardíaco suave. Ahí está. Escucha. Ahí está el latido. Y efectivamente, el monitor comenzó a mostrar el ritmo constante y fuerte del corazón reparado de Sofía. ¿Ves eso?, murmuró Victoria. Ese es el sonido de una vida salvada por alguien que nunca debió dudar de sí misma. Cuando salieron del quirófano, Gael las esperaba con ojos rojos pero esperanzados. Se acercó a Nora y por primera vez desde que se conocían, la abrazó sin reservas. Gracias, susurró en su oído. Gracias por salvar a nuestra niña. Nuestra niña. Las palabras resonaron en el corazón de Nora como una promesa de futuro. Victoria se quitó la mascarilla y los observó con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Creo que Gabriel tiene razón. Sofía ya no es solo tu hija, Nora. Es parte de algo más grande que todos ustedes están construyendo. Marcus se acercó con Carmen y Eduardo, formando un círculo espontáneo de celebración. Carmen lloró abiertamente, haciendo el signo de la cruz repetidamente, mientras Eduardo le ofrecía su pañuelo con ternura. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Carmen. En 1 hora estará despierta, respondió Nora, y se dio cuenta de que por primera vez en 2 años sentía la satisfacción profunda e irreemplazable de haber salvado una vida. Pero más que eso, había salvado su propia alma en el proceso. 6 meses después, la clínica Corazón Libre Miguel Rivas abría sus puertas en el corazón de Carabanchel. Nora observaba desde la entrada principal cómo llegaban las primeras familias del barrio, muchas de ellas inmigrantes como ella, buscando atención médica de calidad sin importar su capacidad de pago. Sofía, completamente recuperada y más vivaz que nunca, cortó la cinta inaugural con unas tijeras doradas que Gael había mandado hacer especialmente para ella. A los 9 años había decidido que quería ser doctora del corazón como mamá, y llevaba puesto un estetoscopio de juguete que no se quitaba jamás. ¿Nerviosa?, preguntó Gael, apareciendo a su lado con 2 tazas de café cubano extra fuerte, exactamente como a ella le gustaba. Emocionada, corrigió Nora tomando la taza y respirando el aroma familiar. Por primera vez en años, emocionada en lugar de asustada. Victoria se acercó a ellos, pero ahora vestía ropa casual en lugar de sus trajes de diseñador. Había decidido tomar un año sabático para trabajar en la clínica, descubriendo que la medicina humanitaria llenaba un vacío en su alma que el prestigio profesional nunca había logrado satisfacer. Los primeros pacientes están llegando, anunció. Hay una lista de espera de 3 meses para cirugías cardíacas pediátricas. Bueno, dijo Marcus, acercándose con una sonrisa que se había vuelto más frecuente desde que conocía su historia completa. Entonces tendremos que expandir más rápido de lo planeado. Carmen apareció llevando una bandeja con tacos de carnitas recién hechos, seguida por Eduardo que cargaba una olla de su famoso gazpacho andaluz. A los 48 y 50 años respectivamente, habían encontrado en su amor tardío una segunda juventud que los hacía brillar. «Mija», le dijo Carmen a Nora, «¿recuerdas cuando me dijiste que pensabas que nunca volverías a ser feliz?». Nora sonrió, observando a Sofía explicarle a un grupo de niños cómo funcionaba su estetoscopio de juguete. La niña había heredado no solo el corazón fuerte de su madre, sino también su vocación de sanadora. «Recuerdo que tú me dijiste que el amor verdadero nunca muere, solo se multiplica». Y tenía razón, ¿verdad? Carmen miró hacia donde Gael y Marcus conversaban con unos padres de familia, y luego hacia Victoria, que estaba arrodillada, explicándole un procedimiento a un niño asustado. «Mira cuánto amor hemos multiplicado». Eduardo se acercó y rodeó a Carmen con el brazo, gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. «Carmen tiene una teoría», dijo con su acento andaluz. «Dice que los corazones rotos no se reparan, sino que crecen más grandes para tener espacio para más amor». Nora miró a su alrededor, Sofía riendo con otros niños, Gael y Marcus trabajando juntos como los hermanos que siempre fueron destinados a ser, Victoria encontrando propósito en la bondad en lugar del éxito, Carmen y Eduardo descubriendo que el amor no tiene fecha de caducidad. «¿Sabes qué?», le dijo a Gael cuando se acercó a ella. «Creo que Carmen tiene razón. Mi corazón se rompió cuando perdí a David, pero se volvió más grande. Lo suficientemente grande para amarte a ti también». Gael tomó su mano, y ella notó que ya no ajustaba nerviosamente el puño de su camisa. Había encontrado una paz que no sabía que estaba buscando. «El mío se rompió cuando perdí a Miguel», respondió.
pero se hizo lo suficientemente grande para amar a la mujer que intentó salvarlo, a la niña que se convirtió en mi hija, y al hermano que nunca supe que tenía. Sofía corrió hacia ellos interrumpiendo el momento íntimo pero llenándolo de una alegría pura. «Mamá, Gael, el doctor Herrera dice que ya llegó mi primer paciente. ¿Puedo ayudar?» Nora se arrodilló para quedar a la altura de su hija, ajustando el pequeño estetoscopio alrededor de su cuello. «Claro que puedes ayudar, mi amor. Pero recuerda, nosotros no solo curamos corazones en esta clínica. ¿Qué más curamos?», preguntó Sofía con genuina curiosidad. Nora miró hacia Gael, hacia Marcus, hacia Victoria, hacia Carmen y Eduardo, hacia todos los que habían encontrado en este lugar una segunda oportunidad para ser felices. «Curamos almas, mi vida, una a la vez, empezando por las nuestras». Mientras entraban juntos a la clínica para atender a su primer paciente como familia, Nora sintió que David estaría orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Había perdido un amor, pero había ganado una familia completa. Y en algún lugar del cielo, Miguel y David probablemente estaban sonriendo, sabiendo que sus legados vivirían para siempre en cada corazón que esa clínica lograra sanar. El corazón de Nora había sanado 2 veces, una cuando aprendió a perdonarse, y otra cuando aprendió que el amor no reemplaza el amor perdido, sino que lo honra multiplicándose. 5 años después, la brisa primaveral de Madrid acariciaba el jardín de la Clínica Corazón Libre Miguel Rivas, ahora convertida en un complejo médico de 4 edificios que atendía a más de 10.000 pacientes al año. Nora caminaba por el sendero de cerezos en flor que Gael había plantado para conmemorar el 5º aniversario, llevando en brazos a Mateo Gabriel Rivas Vázquez, su hijo de 2 años, que tenía los ojos azul grisáceos de su padre y la sonrisa traviesa de su madre. «Mira, pequeño», le susurró al niño, señalando hacia el edificio principal. «Ahí es donde mamá y papá salvamos corazones todos los días». Sofía, ahora de 14 años y estudiante destacada en el instituto, salió corriendo del edificio pediátrico con su bata blanca de voluntaria y su estetoscopio real colgando del cuello. Se había convertido en la doctora Sofía para todos los niños pacientes, y su sueño de estudiar medicina se había solidificado con cada vida que veía transformarse en la clínica. «¡Mamá!», gritó acercándose con una sonrisa radiante. «El doctor Herrera dice que ya tengo suficiente experiencia para asistir en la cirugía de mañana. Es un niño de mi edad». «Despacio, mi amor», rió Nora. «Primero termina el bachillerato, después medicina, después residencia». «Ya lo sé». Sofía puso los ojos en blanco con esa exasperación adolescente que a Nora le recordaba tanto a sí misma. «Pero es emocionante pensar que algún día trabajaremos juntas oficialmente». Gael apareció desde el edificio administrativo, cargando una carpeta llena de propuestas para la expansión internacional de la fundación. A los 37 años, había encontrado su verdadera vocación transformando el sistema de salud no solo en España, sino estableciendo clínicas hermanas en México, Colombia y Argentina. «¿Cómo están mis amores?», preguntó, besando a Nora y tomando a Mateo en brazos. «Papá, papá», balbuceó el niño, aferrándose al cuello de Gael con esas manitas que ya mostraban una coordinación que prometía futuras habilidades quirúrgicas. «Tu hijo ha estado preguntando por ti todo el día», dijo Nora. «Creo que ya sabe que los viernes son días de helado con papá». Marcus se acercó desde el estacionamiento, ahora director médico ejecutivo y orgulloso padre de gemelas de 3 años que Carmen cuidaba religiosamente cada tarde. Su matrimonio con Isabela Moreno, una pediatra que había llegado a la clínica como voluntaria 2 años atrás, había sido una de las bodas más emotivas que Madrid había visto. «La ceremonia está lista», anunció. «Carmen dice que si no llegan en 5 minutos, se va a comer todos los canapés que Eduardo preparó». Se dirigieron hacia el auditorio principal, donde se llevaba a cabo la ceremonia anual de graduación del programa de becas Dr. David Vázquez y Miguel Rivas, que otorgaba formación médica gratuita a jóvenes de familias inmigrantes. Era el proyecto más querido de Nora, la forma en que había decidido honrar la memoria de ambos hombres. Victoria, ahora de 36 años y directora de innovación quirúrgica, estaba en el escenario presentando a los 12 nuevos graduados. Su transformación había sido la más sorprendente de todas. De neurocirujana ambiciosa a mentora dedicada, que había encontrado su propósito en formar a la próxima generación de médicos humanitarios. «Este programa», decía Victoria al micrófono,
nació de la creencia de que el talento médico no conoce fronteras socioeconómicas. Estos 12 jóvenes son la prueba viviente de que cuando damos oportunidades, recibimos milagros. Carmen, ahora de 53 años y oficialmente coordinadora de bienestar familiar, se había convertido en el corazón emocional de toda la operación. Sentada en primera fila junto a Eduardo, lucía un vestido azul navy que él le había comprado para la ocasión, y sus ojos brillaban de orgullo mientras observaba a cada graduado recibir su diploma. Eduardo, convertido en chef ejecutivo del programa de nutrición hospitalaria, había revolucionado la alimentación de los pacientes con su filosofía de que la comida con amor también es medicina. Sus gazpachos y paellas eran legendarios entre el personal y los pacientes. Cuando terminó la ceremonia, todos se reunieron en el jardín para la tradicional foto familiar. Mientras el fotógrafo ajustaba su cámara, Nora observó a su familia extendida. Sofía charlando animadamente con los nuevos graduados, Mateo jugando con las gemelas de Marcus, Gael y Marcus discutiendo planes para la nueva clínica de Buenos Aires, Victoria enseñándole a Carmen cómo usar su nuevo smartphone, Eduardo sirviendo sangría casera a todos. ¿En qué piensas?, le preguntó Gael suavemente. En David, respondió Nora sin tristeza, solo con gratitud. En cómo él siempre decía que la vida es como una cirugía. A veces tienes que hacer incisiones profundas para llegar al corazón del problema. ¿Y Miguel?, preguntó Marcus acercándose. ¿Qué crees que pensaría de todo esto? Nora miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre Madrid. Creo que ambos estarían sorprendidos de ver cuántas vidas hemos tocado por no habernos rendido después de perderlos. Creo que David se reiría al ver que finalmente aprendí que no puedo salvar a todos, pero que eso no significa que deba dejar de intentarlo. Sofía se acercó corriendo, llevando a Mateo de la mano. «Es hora de la foto», gritó. Y abuela Carmen dice que si no sonríen todos, va a pellizcarlos. Mientras se acomodaban para la fotografía, formando un círculo espontáneo alrededor del pequeño Mateo que aplaudía emocionado, Nora sintió una paz profunda llenando su pecho. No era la ausencia de dolor. Aún extrañaba a David, probablemente siempre lo haría, pero había aprendido que el dolor y la alegría podían coexistir, que el amor perdido no desaparecía sino que se transformaba en la capacidad de amar más profundamente. «Digan corazones libres», gritó el fotógrafo. «Corazones libres», respondieron todos al unísono. Y en ese momento, capturado para siempre en una fotografía que más tarde adornaría la entrada principal de la clínica, quedó inmortalizada la prueba viviente de que algunos finales son en realidad comienzos disfrazados, y que los corazones que han conocido la pérdida son los más capacitados para reconocer y multiplicar el amor cuando lo encuentran de nuevo. La historia había comenzado con un colapso, pero había florecido en una sinfonía de corazones sanados, cada uno latiendo al ritmo de una segunda oportunidad que nunca creyeron posible. Fin.